Cod. 1590. ¿Cuál de los siguientes riesgos para la salud no está asociado a la actividad del transporte? A. Alteraciones de los ritmos de la digestión y del sueño. B. Úlcera de duodeno. C. Fatiga y estrés producidos por la prolongación de jornadas. D. Fatiga y estrés producidos por el trabajo a contrarreloj y urgencia del servicio. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 1591. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los riesgos principales de la actividad del transporte? A. Problemas estomacales. B. Aislamiento social, sobre todo en el caso de los transportes internacionales de larga duración. C. Fatiga y estrés producidos por las circunstancias del tráfico. D. Problemas de salud por mantenimiento continuado de posturas sedentarias. Respuesta: A. Norma. Sin referencia. Cod. 1592. ¿Cuál de los siguientes es uno de los riesgos principales de la actividad del transporte? A. Diabetes. B. Arritmias cardíacas. C. Accidentes de tráfico. D. Colesterol alto. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 1593. ¿Constituye un riesgo asociado en la actividad del transporte el trabajar a contrarreloj y la urgencia de los servicios? A. No, nunca. B. Depende del tipo de vehículo. C. Casi nunca. D. Sí, porque causa fatiga y estrés. Respuesta: D. Norma. Sin referencia. Cod. 1594. ¿Cuál es el tipo más frecuente de accidente de tráfico en el que se ven implicados camiones y autobuses? A. Los atropellos. B. La colisión entre vehículos. C. Los derrapes. D. Las salidas de la calzada. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 1595. ¿Cuáles son los factores que con más frecuencia concurren en los accidentes de tráfico en los que se ven implicados camiones y autobuses? A. El mal funcionamiento del motor. B. Las condiciones climatológicas. C. La distracción. D. Los adelantamientos inadecuados. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 1596. ¿Cuál de las siguientes prácticas puede favorecer la pérdida de atención del conductor? A. Manipular la emisora mientras se conduce. B. Realizar los descansos reglamentarios. C. No conducir bajo los efectos de las drogas. D. No consumir alcohol. Respuesta: A. Norma. Sin referencia. Cod. 1597. De los siguientes factores, ¿cuál puede incidir en la pérdida de atención del conductor? A. No conducir bajo los efectos de fármacos. B. Manipular el GPS mientras se conduce. C. No hacer comidas copiosas durante el viaje. D. Realizar los descansos reglamentarios. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 1598. ¿Cuál de las siguientes prácticas es adecuada para evitar la pérdida de atención del conductor? A. Manipular el teléfono móvil con el vehículo en marcha. B. Manipular la emisora mientras se conduce. C. Manipular la radio con el vehículo en marcha. D. No consumir alcohol. Respuesta: D. Norma. Sin referencia. Cod. 1599. De los siguientes factores, ¿cuál es adecuado para evitar la pérdida de atención del conductor? A. Realizar los descansos reglamentarios. B. Manipular el GPS mientras se conduce. C. Leer el periódico mientras se conduce. D. Manipular el teléfono móvil con el vehículo en marcha. Respuesta: A. Norma. Sin referencia. Cod. 1600. En comparación con el resto de vehículos, ¿cómo es la intervención de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías en accidentes de tráfico con heridos si se tienen en cuenta los kilómetros recorridos? A. Es mucho mayor. B. Es igual. C. Es notablemente menor. D. Es mayor. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 1601.
En comparación con el resto de vehículos, como es la intervención de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías en accidentes de tráfico con muertos si se tienen en cuenta los kilómetros recorridos. A es menor. B es igual. C es notablemente menor. D es algo mayor. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1604. En el transporte de personas por carretera, ¿qué porcentaje de las víctimas de accidentes son pasajeros de autobús? A menos del 5%. B entre un 5% y un 10%. C entre un 10% y un 20%. D más de un 20%. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 1606. La prevención de riesgos en el transporte debe ser una obligación. A exclusivamente del trabajador. B del empresario y también del trabajador. C exclusivamente del empresario. D exclusivamente de las autoridades. Respuesta, B. Norma. Ley 31/1995 arts. 14 y 29. Cod. 1607. ¿Cuáles de las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales son obligación del empresario? A utilizar las herramientas con precaución. B. Adoptar medidas de protección. C. Respetar los métodos de trabajo. D. Utilizar los equipos de protección. Respuesta, B. Norma. Ley 31/1995 art. 14. Cod. 1608. ¿Cuáles de las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales son obligación del empresario? A. Respetar los métodos de trabajo. B. Utilizar los equipos de protección. C. Formar e informar. D. Utilizar las herramientas con precaución. Respuesta, C. Norma. Ley 31/1995 arts. 18 y 19. Cod. 1609. ¿Cuáles de las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales son obligación del trabajador? A. Adoptar medidas de protección. B. Respetar los métodos de trabajo. C. Evitar riesgos evitables. D. Formar e informar. Respuesta, B. Norma. Ley 31/1995 art. 29. Cod. 1610. ¿Cuáles de las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales son obligación del trabajador? A. Evitar riesgos laborables. B. Formar e informar. C. Adoptar medidas de protección. D. Utilizar los equipos de protección. Respuesta, D. Norma. Ley 31/1995 art. 29. Cod. 1612. ¿Dónde se aplica peor la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el conjunto de las empresas españolas de transporte por carretera? A. En las empresas que tienen entre 1 y 5 trabajadores. B. En las empresas que tienen entre 6 y 15 trabajadores. C. En las empresas que tienen entre 16 y 49 trabajadores. D. En las empresas con más de 50 trabajadores. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 1613. Además de otras consecuencias que provocan los accidentes laborales. A. Un gran coste económico. B. Una mayor motivación del trabajador. C. La mejora de las relaciones laborales. D. Más satisfacción en el puesto de trabajo. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 1629. La necesidad de permanecer largo tiempo sentado e inmovilizado se considera factor de riesgo en la actividad del transporte. Así. B. Solo en un 3,5% de los casos. C. Solo en un 15,4% de los casos. D. No. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 1630. El transporte por carretera es una actividad productiva caracterizada por A. Ser un trabajo muy tranquilo. B. Ser un trabajo a ritmos acelerados.
C. Tener unos riesgos de accidente de trabajo nulos. D. Tener una duración de jornada inferior a las 4 horas. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1631. Es cierto que el transporte por carretera está sometido a excesos de responsabilidad y a múltiples circunstancias adversas. Así, pero solo en vehículos de gran tonelaje. B. Sí, pero solo con climas adversos. C. No. D. Sí. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1632. La tasa de siniestralidad en el transporte por carretera es más alta en el caso de A. Conductores de mediana edad. B. Conductores jóvenes. C. Haber buenas condiciones meteorológicas. D. La edad no es relevante en las estadísticas de siniestralidad. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1634. La duración de las bajas laborales en el sector del transporte. A. Es inferior en un 20% a la media del total de actividades. B. Supera la media del total de actividades. C. Es inferior en un 10% a la media del total de actividades. D. Es igual a la media del total de actividades. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1636. Los accidentes mortales en el sector del transporte son inferiores a los del sector de la A. Construcción. B. Industria. C. Ganadería. D. Agricultura. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1639. Para minimizar los riesgos, se debe mantener la precaución también al realizar otras tareas distintas de la conducción, especialmente A. El aislamiento social, sobre todo en el caso de los transportes internacionales de larga duración. B. Accidentes derivados del transporte de mercancías peligrosas. C. El mantenimiento continuado de posturas sedentarias. D. Las operaciones de carga y descarga. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1640. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más frecuente? A. Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar. B. Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo. C. Descargas eléctricas. D. Caída de objetos al manipularlos. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1641. ¿Cuál de los siguientes accidentes relacionados con el transporte se produce más frecuentemente? A. Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo. B. Descargas eléctricas. C. Proyección de líquidos contra el cuerpo. D. Exposición continuada a vibraciones. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1642. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más frecuente? A. Incendios. B. Golpes con herramientas y otros objetos. C. Descargas eléctricas. D. Proyección de líquidos contra el cuerpo. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1643. ¿Cuál de los siguientes accidentes de trabajo relacionados con el transporte es más frecuente? A. Proyección de líquidos contra el cuerpo. B. Exposición a sustancias tóxicas. C. Caídas de personas al mismo nivel, en la misma superficie en la que se encuentra. D. Incendios. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1644. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo se produce más frecuentemente? A. Caída de objetos al manipularlos. B. Incendios. C. Sobreesfuerzos. D. Exposición a sustancias tóxicas. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1645. ¿Cuál de los siguientes accidentes de trabajo en el medio del transporte se produce más frecuentemente? A. Golpes con herramientas y otros objetos. B. Exposición a sustancias tóxicas.
C. Caída de objetos al manipularlos. D. Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1646. ¿Qué accidente de trabajo del sector del transporte es más frecuente? A. Caída de objetos al manipularlos. B. Descargas eléctricas. C. Incendios. D. Sobreesfuerzos. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1647. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más infrecuente? A. Caídas de personas al mismo nivel, en la misma superficie en la que se encuentra. B. Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar. C. Exposición continuada a vibraciones. D. Caída de objetos al manipularlos. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1648. ¿Cuál de los siguientes accidentes relacionados con el transporte se produce menos frecuentemente? A. Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar. B. Golpes con herramientas y otros objetos. C. Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo. D. Exposición continuada a vibraciones. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 1649. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es menos frecuente? A. Sobreesfuerzos. B. Descargas eléctricas. C. Exposición continuada a vibraciones. D. Golpes con herramientas y otros objetos. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 1650. ¿Cuál de los siguientes accidentes de trabajo relacionados con el transporte es menos frecuente? A. Golpes con herramientas y otros objetos. B. Caídas de personas al mismo nivel, en la misma superficie en la que se encuentra. C. Sobreesfuerzos. D. Incendios. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1651. ¿Qué accidente de trabajo del sector del transporte es menos frecuente? A. Descargas eléctricas. B. Caídas de personas al mismo nivel. C. Exposición continuada a vibraciones. D. Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1652. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué lesión, causada por el mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación, es la más frecuente? A. Daños en la columna vertebral. B. Muerte. C. Fracturas de huesos e inflamaciones musculares. D. Esguinces. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1653. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿cuál de las siguientes lesiones está asociada al deterioro de la cabina o del asiento? A. Esguinces graves. B. Hernias discales. C. Lesiones derivadas. D. Fracturas de huesos. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 1654. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué lesión está más frecuentemente causada por el uso de maquinaria inadecuada a las características del lugar de trabajo? A. Fractura de huesos. B. Luxaciones. C. Heridas internas. D. Muerte. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 1655. En los accidentes de trabajo del sector transporte, ¿qué lesión está más frecuentemente causada por el manejo imprudente o inexperto de la maquinaria? A. Desprendimiento de retina. B. Luxaciones. C. Quemaduras, asfixia. D. Fractura de huesos y traumatismos. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1656. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué lesión, causada por el mantenimiento prolongado de posturas forzadas, es la más frecuente? A. Lumbalgias, cervicalgias y todo tipo de molestias en la espalda. B. Roturas o fisuras de huesos. C. Magulladuras. D. Hematomas.
Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1657. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿cuál de las siguientes lesiones están asociadas al levantamiento de pesos excesivos? A. Quemaduras. B. Problemas de circulación sanguínea. C. Paradas cardíacas. D. Muerte. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 1658. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué lesión, causada por la falta de barandillas en las plataformas superiores de almacenes y muelles de carga, es más frecuente? A. Lumbalgias, cervicalgias y todo tipo de molestias en la espalda. B. Hernias discales. C. Fracturas de huesos. D. Problemas de circulación sanguínea. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 1659. En los accidentes de trabajo del sector transporte, ¿qué lesión, causada por el calentamiento del motor, es más frecuente? A. Magulladuras. B. Fractura de huesos. C. Luxaciones. D. Quemaduras, asfixia. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1660. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué lesión, causada por el mal estado de las escaleras, es la más frecuente? A. Desgarros musculares. B. Lumbalgias, cervicalgias y todo tipo de molestias en la espalda. C. Hernias discales. D. Problemas de circulación sanguínea. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1661. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿cuál de las siguientes lesiones están asociadas al firme deficiente de las carreteras? A. Fracturas de huesos e inflamaciones musculares. B. Desprendimiento de retina. C. Esguinces. D. Hematomas, rozaduras. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 1663. En los accidentes de trabajo del sector transporte, ¿qué lesión, causada por conexiones inadecuadas, es la más frecuente? A. Fracturas de huesos. B. Esguinces graves. C. Desgarros musculares. D. Quemaduras. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1664. En los accidentes de trabajo en el sector del transporte, ¿qué mala práctica es la que causa con más frecuencia el desprendimiento de retina? A. Firme deficiente de las carreteras. B. Herramientas poco apropiadas para la tarea. C. Herramientas defectuosas o desgastadas. D. Posición de trabajo incorrecta. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1665. En los accidentes de trabajo en el sector del transporte, ¿qué actividad es la que normalmente causa las hernias discales? A. Limpieza de cisternas o de la caja del vehículo en condiciones inadecuadas, sobre todo si han contenido mercancías peligrosas. B. Posturas de trabajo incorrectas. C. Contacto de la carga del vehículo con tendidos eléctricos. D. Operaciones de comprobación o mantenimiento del vehículo sin adoptar las precauciones debidas. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 1666. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué mala práctica está asociada más directamente a quemaduras y asfixia? A. Mala colocación de la carga. B. Desniveles y pendientes en el suelo. C. Calentamiento del motor. D. Escasa visibilidad en el puesto de conducción. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 1667. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué actividad causa paradas cardíacas y la muerte con más frecuencia?
A herramientas defectuosas o desgastadas. B. Posición de trabajo incorrecta. C. No utilización de elementos de protección, gafas, guantes, botas. D. Contacto de la carga del vehículo con tendidos eléctricos. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1668. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué actividad causa desgarros musculares con más frecuencia? A. Escaleras en mal estado. B. Derrame de mercancía peligrosa a causa de accidentes de tráfico. C. Uso de recipientes deteriorados. D. Llenado por encima de la capacidad estipulada. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1670. En los accidentes de trabajo en el sector del transporte, ¿cuál es una de las causas más frecuentes de artrosis del codo? A. Herramientas defectuosas o desgastadas. B. Firme deficiente de las carreteras. C. Posturas inadecuadas durante la conducción. D. Herramientas poco apropiadas para la tarea. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1671. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué mala práctica está asociada directamente con la muerte? A. Deterioro de la cabina o del asiento. B. Posturas inadecuadas durante la conducción. C. Firme deficiente de las carreteras. D. Fugas de combustible. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1672. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué actividad causa con mayor frecuencia lumbalgias y cervicalgias? A. Mantenimiento prolongado de posturas forzadas. B. Sobrecarga de la maquinaria con la que efectúa la manipulación. C. Utilización de maquinaria inadecuada para el objeto. D. Mal estado de los elementos de sujeción. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1673. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué actividad causa problemas de circulación sanguínea con mayor frecuencia? A. Placas de hielo en cámaras y cajas frigoríficas. B. Levantamiento de pesos excesivos. C. Invasión de zonas de trabajo restringidas. D. Manejo imprudente o inexperto de la maquinaria. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1674. En los accidentes de trabajo en el sector del transporte, ¿qué mala práctica causa quemaduras con mayor frecuencia? A. Excesiva velocidad de trabajo. B. Mala colocación de la carga. C. Cables y enchufes defectuosos. D. Desniveles y pendientes en el suelo. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1675. En los accidentes de trabajo en el sector del transporte, ¿qué problemas causan esguinces graves normalmente? A. Calentamiento del motor. B. Fugas de combustible. C. Funcionamiento de vehículos en recintos cerrados sin ventilación. D. Desniveles en los suelos. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1677. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué circunstancia causa daños en la columna vertebral con mayor frecuencia? A. Placas de hielo en cámaras y cajas frigoríficas. B. Mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación. C. Uso de recipientes deteriorados. D. Llenado por encima de la capacidad estipulada. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1678. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué actividad causa la muerte con mayor frecuencia? A. Suelos resbaladizos por vertido de agua, aceite o carburante. B. Falta de iluminación o señalización. C. Abandono del vehículo sin asegurar su inmovilización. D. Escaleras en mal estado. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1679. ¿Cuál de los accidentes de trabajo del sector transportes tiene las bajas laborales de mayor duración? A. Los accidentes por intoxicación.
B. Los accidentes de rozaduras. C. Los accidentes de contusiones. D. Los accidentes con forma no traumática. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1680. ¿En cuál de las siguientes ramas de actividad se producen más accidentes de trabajo con forma no traumática? A. Pesca. B. Transporte aéreo. C. Transporte terrestre. D. Fabricación de productos de perfumería y cosmética. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1681. ¿En cuál de los siguientes sectores se producen más accidentes de trabajo con forma no traumática? A. Agricultura. B. Fabricación de productos farmacéuticos. C. Transporte terrestre. D. Comercio al por menor. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1682. Se puede considerar como accidentes de trabajo con forma no traumática a las enfermedades cardiovasculares. B. Las enfermedades cerebrovasculares. C. Los derrames cerebrales. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1684. ¿En qué ocupación hay más accidentes de trabajo con forma no traumática? A. Carnicero. B. Carpintero. C. Conductores. D. Químico. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1685. Los factores psíquicos son: A. Factores que no influyen en los accidentes de trabajo. B. Factores que influyen en los accidentes de trabajo, pero exclusivamente en el caso de conductores de autobús. C. Factores que influyen en los accidentes de trabajo, pero exclusivamente en el caso de conductores de camión. D. Factores causantes o, al menos, que inciden en la producción de accidentes de trabajo en el transporte. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1687. El ejercicio físico habitual es especialmente recomendable para: A. Evitar decisiones incorrectas en la conducción. B. Prevenir enfermedades cardiovasculares. C. Descifrar la información procedente de la carretera. D. Asimilar los estímulos procedentes del vehículo. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1688. El ejercicio físico habitual es especialmente recomendable para: A. Comprender el sentido de las normas de circulación. B. Analizar la información procedente del sistema de tráfico. C. Nadie. De los conductores profesionales, ya que pasan muchas horas de su jornada sentados. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1689. Son enfermedades profesionales aquellas que: A. Ocurren profesionalmente. B. Ocurren muy a menudo. C. Presentan relación con una determinada rama de actividad u ocupación. D. Ocurren raras veces. Respuesta, C. Norma. Road Legislativo 8/2015. Art. 157, Art. 316. Cod. 1690. Para que una dolencia sea considerada enfermedad profesional, A. Debe estar expresamente reconocida como tal por las autoridades sanitarias. B. Debe ser una dolencia que ocurra muy frecuentemente. C. Debe ser una dolencia grave. D. Debe ser una dolencia leve. Respuesta, A. Norma. Road Legislativo 8/2015. Art. 157, Art. 316. Cod. 1691. Una dolencia es considerada enfermedad profesional si: A. La dolencia es lo suficientemente grave. B. La dolencia no es muy grave. C. Aparece incluida en el cuadro que aprueban las autoridades sanitarias. D. La sufren los profesionales, no los aficionados. Respuesta, C. Norma. Road Legislativo 8/2015. Art. 157, Art.
316. Cod. 1693. De las siguientes enfermedades, señale la que no es reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte. A. Pancreatitis ocasionada por las malas posturas. B. Parálisis del nervio radial por compresión del mismo, provocada por posturas forzadas y movimientos repetitivos. C. Fatiga de vainas tendinosas, inflamación de los tendones de la muñeca y de los dedos por roce y movimiento repetitivo. D. Sordera provocada por el ruido. Respuesta A. Norma. Road 1299/2006 Anexo primero. Cod. 1694. De las siguientes enfermedades, señale la que no está reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte. A. Parálisis del nervio radial por compresión del mismo, provocada por posturas forzadas y movimientos repetitivos. B. Dolor de cabeza ocasionado por el ruido del motor. C. Bursitis, inflamación de la bolsa llena de líquido que se encuentra entre el tendón y la piel. D. Fatiga de vainas tendinosas, inflamación de los tendones de la muñeca y de los dedos por roce y movimiento repetitivo. Respuesta B. Norma. Road 1299/2006 Anexo primero. Cod. 1695. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no está reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte? A. Fatiga de vainas tendinosas, inflamación de los tendones de la muñeca y de los dedos por roce y movimiento repetitivo. B. Bursitis, inflamación de la bolsa llena de líquido que se encuentra entre el tendón y la piel o entre el tendón y el hueso. C. Tortícolis producida por mirar al retrovisor externo con frecuencia. D. Lesiones de la piel provocadas por contacto con hidrocarburos, alquitrán, aceites minerales y otros. Respuesta C. Norma. Road 1299/2006 Anexo primero. Cod. 1696. ¿Cuál de las enfermedades que se enumeran a continuación no está reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte? A. Bursitis, inflamación de la bolsa llena de líquido que se encuentra entre el tendón y la piel o entre el tendón y el hueso. B. Lesiones de la piel provocadas por contacto con hidrocarburos, alquitrán, aceites minerales y otros. C. Enfermedades osteoarticulares por vibraciones mecánicas. D. Dolor estomacal crónico. Respuesta D. Norma. Road 1299/2006 Anexo primero. Cod. 1697. De las siguientes enfermedades, señale cuál no es reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte. A. Inflamación de la vesícula. B. Enfermedades osteoarticulares por vibraciones mecánicas. C. Otras enfermedades vinculadas al transporte de productos determinados, cloro licuado, manganeso y sus compuestos, etc. D. Lesiones de la piel provocadas por contacto con hidrocarburos, alquitrán, aceites minerales y otros. Respuesta A. Norma. Road 1299/2006 Anexo primero. Cod. 1698. De las siguientes enfermedades, señale cuál no está reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte. A. Enfermedades osteoarticulares por vibraciones mecánicas. B. Inflamación de la próstata como consecuencia del alto nivel de ruido. C. Sordera provocada por el ruido. D. Otras enfermedades vinculadas al transporte de productos determinados, cloro licuado, manganeso y sus compuestos, etc. Respuesta B. Norma. Road 1299/2006 Anexo primero. Cod. 1699. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no está reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte? A. Otras enfermedades vinculadas al transporte de productos determinados, cloro licuado, manganeso y sus compuestos, etc. B. Sordera provocada por el ruido. C. Parálisis facial. D. Parálisis del nervio radial por compresión del mismo, provocada por posturas forzadas y movimientos repetitivos. Respuesta C.
Norma. Road 1299/2006 Anexo primero. Cod. 1700. ¿Cuál es la principal causa de siniestralidad laboral para los trabajadores del transporte? A. La intervención en accidentes de tráfico. B. La escasa visibilidad en el puesto de conducción. C. Cables y enchufes defectuosos. D. Conexiones inadecuadas. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1702. ¿Cuál de los siguientes vehículos se ve con más frecuencia implicado en accidentes de tráfico? A. Camión de menos de 3.500 kilogramos. B. Vehículo de mercancías peligrosas. C. Autobús de línea regular. D. Autobús de transporte escolar. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1703. ¿Cuál de los siguientes vehículos se ve con menos frecuencia implicado en accidentes de tráfico? A. Camión de más de 3.500 kilogramos. B. Autobús de transporte escolar. C. Furgoneta. D. Camión de menos de 3.500 kilogramos. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 1704. ¿Cuál de los siguientes vehículos se ve con menos frecuencia implicado en accidentes de tráfico? A. Vehículo articulado. B. Vehículo de mercancías peligrosas. C. Autobús de línea regular. D. Camión de más de 3.500 kilogramos. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 1705. ¿A partir de qué palabra griega se forma el término ergonomía? A. Ergos. B. Ergon. C. Ergono. D. Ergonom. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1706. ¿Cuál es el significado literal del término ergonomía? A. Norma general. B. Norma del trabajo. C. Norma de utilización. D. Norma de uso. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 1707. ¿Cómo se denomina el conjunto de conocimientos y técnicas que buscan la mejor adaptación posible del hombre a las actividades que desarrolla? A. Ergomalotría. B. Ergometría. C. Ergonomía. D. Estoncología. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 1708. ¿Cuál de las siguientes respuestas no constituye un objetivo de la ergonomía? A. Ajustar las exigencias del trabajo a las posibilidades del hombre. B. Diseñar las máquinas, equipos e instalaciones pensando en la mayor seguridad. C. Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura no perjudicial para la salud del trabajador. D. Adaptar el entorno de trabajo tratando que cada vez se trabaje menos y así disminuir las enfermedades. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1709. De las siguientes respuestas, ¿cuál no es un objetivo de la ergonomía? A. Adaptar el entorno de trabajo, iluminación, ventilación, ruido, etc., a las necesidades humanas. B. Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura no perjudicial para la salud del trabajador. C. Tratar que la remuneración se ajuste a las cualidades de cada trabajador. D. Diseñar las máquinas, equipos e instalaciones pensando en la mayor eficacia. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 1710. De las siguientes respuestas, señale la que no esté relacionada con la ergonomía. A. Espacio y medios de trabajo. B. Posturas. C. Movimientos. D. Ganancias monetarias. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1711. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para A. La eliminación de riesgos físicos. B. Mejorar las ganancias económicas. C. Utilizar las herramientas con maestría. D. Nada. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1712.
La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para A. Utilizar las herramientas con soltura. B. Casi nada. C. Protegernos de los accidentes con menos gasto económico. D. La prevención de problemas de salud. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1713. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para A. Casi nadie. B. Utilizar las herramientas con maestría. C. Incrementar el bienestar del trabajador. D. Los problemas de ergomalotría. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1714. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para A. Los problemas de ergomalotría, exclusivamente. B. Nadie. C. Mejorar las ganancias económicas. D. Incrementar el rendimiento del trabajador. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1715. En el caso de conductores profesionales, ¿a qué parte del cuerpo suele afectar más un asiento deteriorado en el puesto de conducción? A. Al estómago. B. A la columna vertebral. C. Al hígado. D. Al riñón. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1716. Señale la afirmación incorrecta con relación al puesto de conducción. A. El respaldo debe contar con reposacabezas. B. El asiento debe permitir su regulación a voluntad del usuario. C. El volante debe permitir su regulación a voluntad del usuario. D. El asiento debe estar lo más separado posible, aunque haya que estirarse. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1717. ¿Qué temperatura es la más adecuada para mantener en un puesto de trabajo? A. La temperatura del puesto de trabajo debe ser la idónea. B. Al trabajar es mejor pasar calor que utilizar el aire acondicionado. C. La temperatura del puesto de trabajo debe ser lo más fresca posible. D. La temperatura del puesto de trabajo debe ser lo más alta posible, dentro de unos límites. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1718. ¿Qué problemas de salud suele dar el trabajo sedentario? A. Disminuye la circulación sanguínea de las piernas. B. Quemaduras. C. Paradas cardíacas. D. Hematomas. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1719. ¿Qué problemas de salud más frecuentes produce el trabajo sedentario? A. Lesiones en la piel y lesiones oculares. B. Aumenta la carga de esfuerzo sobre los músculos de la espalda. C. Desgarros musculares. D. Fuertes hematomas. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1720. Para evitar los problemas de salud que produce el trabajo sedentario, es recomendado cambiar de postura al menos cada A. 45 minutos. B. 90 minutos. C. 2 horas. D. 3 horas. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1721. La posición más adecuada de las manos durante la conducción, según diferentes expertos, es la llamada de A. Las 11:10. B. Las 12:10. C. Las 10:10. D. Las 10:20. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1722. Durante la conducción, ¿cuál es la postura idónea de los brazos? A. Han de estar ligeramente flexionados. B. Han de estar tensos. C. Han de estar en ángulo recto. D. Deben agarrar al volante con suavidad. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1723. Durante la conducción, ¿cada cuánto tiempo es recomendable parar y salir del vehículo? A. 2 horas. B. 4 horas. C. 5 horas. D. 30 minutos. Respuesta, A.
Norma, sin referencia. Cod. 1724. ¿Cuál de las siguientes conductas no es recomendable para trabajar de pie? A. La columna se conservará recta. B. Si hay que inclinarse, se flexionarán las rodillas. C. Cambiar de postura tan frecuentemente como se pueda. D. Utilizar zapatos de tacón alto. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1725. ¿Cuál de las siguientes conductas no es recomendable para el trabajo de pie? A. Alternar en lo posible estar de pie con sentarse. B. Los suelos de materiales capaces de amortiguar parte del peso son preferibles a los rígidos. C. Utilizar zapatos de tacón completamente plano. D. Hay que conservar la columna recta. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1726. ¿Cuál de las siguientes conductas no es correcta para trabajar de pie? A. Si hay que inclinarse, se flexionarán las rodillas. B. Es conveniente trabajar mejor sobre asfalto que sobre madera, pues es más rígido. C. Alternar en lo posible estar de pie con sentarse. D. Es bueno cambiar de postura tan frecuentemente como se pueda. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1727. Lo más recomendable para trabajar de pie es utilizar zapatos. A. Con la suela plana. B. Con tacón de 2 a 4 centímetros. C. Con tacón de 10 centímetros. D. Con tacón de 15 centímetros. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1729. El tipo de esfuerzo requerido para el manejo de la carga del vehículo influye en el nivel de riesgo. Así, es más segura la manipulación que se realice con A. Esfuerzos suaves. B. Esfuerzos intensos. C. Esfuerzos realizados sin tiempo de recuperación suficiente. D. Inclinaciones del cuerpo o torciéndolo. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1730. El tipo de esfuerzo requerido para el manejo de la carga del vehículo influye en el nivel de riesgo. Así, es más segura la manipulación que exija A. Inclinar el cuerpo. B. Esfuerzos escalonados. C. Mantener el cuerpo en posiciones inestables durante la operación. D. Esfuerzos prolongados. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1731. El tipo de esfuerzo requerido para el manejo de la carga del vehículo influye en el nivel de riesgo. Así, es más segura la manipulación que se realice A. Con esfuerzos muy duraderos. B. Teniendo que cambiar el punto de agarre de la carga. C. Con esfuerzos cortos. D. Teniendo que cambiar el punto de agarre de la carga. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1732. El tipo de esfuerzo requerido para el manejo de la carga del vehículo influye en el nivel de riesgo. Así, es más segura la manipulación que exija A. Tener que cambiar el punto de agarre de la carga. B. Esfuerzos demasiado frecuentes. C. Esfuerzos manteniendo un ritmo de trabajo elevado. D. No realizar esfuerzos. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1733. ¿Cómo debe ser el medio en el que se realiza la actividad laboral? A. Un espacio de trabajo reducido. B. Suelo resbaladizo. C. Suelo irregular. D. Un espacio de trabajo amplio. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1734. ¿Cómo debe ser el medio en el que se realiza la actividad laboral? A. Con una iluminación insuficiente. B. Con una temperatura inadecuada. C. Con ausencia de ruidos. D. Con vibraciones. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1735. Para el levantamiento de pesos en posición sentado se recomienda que estos no superen los A. 2 kilogramos. B. 5 kilogramos.
C 10 kilogramos. D 15 kilogramos. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1736. Para el levantamiento de pesos en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra máxima aconsejada para los hombres es de A 5 kilogramos. B 15 kilogramos. C 25 kilogramos. D 30 kilogramos. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1737. Para el levantamiento de pesos en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra máxima aconsejada para las mujeres es de A 2 kilogramos. B 10 kilogramos. C 15 kilogramos. D 20 kilogramos. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1871. El hito miriamétrico colocado en una autopista o autovía, cuando indica el punto kilométrico. A cuando es múltiplo de 20. B cuando es múltiplo de 10. C cuando es múltiplo de 50. D cuando es múltiplo de 15. Respuesta, B. Norma. Road 1428 sobre 2003 anexo primero, S, 574. Cod. 1872. El hito miriamétrico colocado en una carretera convencional, cuando indica el punto kilométrico. A cuando es múltiplo de 50. B cuando es múltiplo de 15. C cuando es múltiplo de 20. D cuando es múltiplo de 10. Respuesta, D. Norma. Road 1428 sobre 2003 anexo primero, S, 574, A. Cod. 1873. Las señales que establecen la situación de límite de provincia o de comunidad autónoma, ¿de qué color son? A verdes. B del color de la provincia a la que se entre. C blancas. D rojas. Respuesta, A. Norma. Road 1428 sobre 2003. Anexo primero, S, 540 y S, 550. Cod. 1874. Las señales de localización, ¿para qué pueden utilizarse? A para indicar la dirección correcta. B para indicar la salida de los poblados. C para indicar la frontera entre dos estados. D para identificar las vías. Respuesta, C. Norma. Road 1428 sobre 2003 art. 162,5. Cod. 1875. La señal que identifica un itinerario de la red europea, ¿de qué color es? A azul. B verde. C rojo. D amarillo. Respuesta, B. Norma. Road 1428 sobre 2003 anexo primero, S, 400. Cod. 1876. Las señales de identificación de autopista y autovía, ¿de qué color son? A azules. B verdes. C rojas. D amarillas. Respuesta, A. Norma. Road 1428 sobre 2003 anexo primero, S, 410. Cod. 1877. En la señal de transitabilidad en tramo o puerto de montaña, que indica el panel blanco con la inscripción, abierto. A que el puerto está transitable, si bien existe prohibición de adelantar para los camiones con MMA mayor de 3.500 kilogramos. B que pueden circular todos los vehículos sin restricción. C que el puerto está transitable excepto para los camiones con MMA mayor de 3.500 kilogramos. D que es obligatorio el uso de cadenas para todos los usuarios de la vía. Respuesta, B. Norma. Road 1428 sobre 2003 art. 159, S, 21. Cod. 1901. ¿Quiénes son los usuarios de tráfico? A exclusivamente los pasajeros. B los peatones, los pasajeros y los conductores.
C. Exclusivamente los peatones. D. Exclusivamente los conductores. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1902. La ley en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial regula a los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización. B. Los transportes regulares de uso especial. C. La licencia comunitaria. D. Los transportes no liberalizados. Respuesta, A. Norma. Road Legislativo 6/2015. Art. 1, 2, C. Cod. 1903. La ley en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial regula a las empresas complementarias. B. Las normas de circulación para los vehículos. C. Las clases de permisos de conducción. D. El certificado de conductor extranjero. Respuesta, B. Norma. Road Legislativo 6/2015. Art. 1,1. Cod. 1904. La ley en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial regula a. El certificado de aptitud profesional. B. Los permisos expedidos por otros países. C. Las condiciones técnicas de los vehículos. D. El transporte regular de uso general. Respuesta, C. Norma. Road Legislativo 6/2015. Art. 1, 2, C. Cod. 1905. La ley en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial regula a. La tarjeta de inspección técnica. B. El tamaño de las empresas. C. Las autorizaciones específicas comunitarias. D. Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas y las sanciones aplicables a las mismas. Respuesta, D. Norma. Road Legislativo 6/2015. Art. 1, 2, F. Cod. 1906. La ley en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial regula a. Los criterios de señalización de las vías de utilización general. B. La colaboración entre transportistas. C. El transporte privado complementario. D. Los transportes liberalizados. Respuesta, A. Norma. Road Legislativo 6/2015. Art. 1, 2, D. Cod. 1910. La ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial se desarrolla, entre otros, por A. El Reglamento Particular de Vehículos. B. El Reglamento Municipal de Procedimiento Sancionador. C. El Reglamento Penal. D. El Reglamento General de Circulación. Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 Preámbulo. Cod. 1911. En virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, ¿quién es el responsable de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación? A. El propietario del vehículo. B. El conductor. C. Nadie. D. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta, B. Norma. Road Legislativo 8/2004. Art. 1,1. Cod. 1916. ¿Cuál de las siguientes conductas no está considerada delito contra la seguridad vial en el Código Penal? A. Conducir vehículos bajo la influencia de bebidas alcohólicas. B. Negarse, a requerimiento de los agentes de la autoridad, a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de alcohol o de drogas. C. Conducir vehículos con temeridad manifiesta, poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. D. Incendiar un vehículo. Respuesta, D. Norma. Ley Orgánica 10/1995. Arts. 379 a 385. Cod. 1917. ¿Cuál de las siguientes conductas no está considerada delito contra la seguridad vial en el Código Penal? A. Robar un vehículo.
B. Conducir vehículos con temeridad manifiesta, poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. C. Originar un grave riesgo para la circulación mediante la colocación en la vía de obstáculos imprevisibles. D. Originar un grave riesgo para la circulación derramando sustancias deslizantes o inflamables. Respuesta A. Norma. Ley Orgánica 10/1995. Arts. 379 a 385. Cod. 1918. ¿Cuál de las siguientes conductas no está considerada delito contra la seguridad vial en el Código Penal? A. Originar un grave riesgo para la circulación no restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo. B. Atracar a mano armada a un conductor profesional. C. Originar un grave riesgo para la circulación mediante la colocación en la vía de obstáculos imprevisibles. D. Originar un grave riesgo para la circulación sustrayendo o anulando la señalización. Respuesta B. Norma. Ley Orgánica 10/1995. Arts. 379 a 385. Cod. 1919. Para que la pena impuesta por una acción de tráfico llegue a ser la privación de libertad, la acción debe ser A. Un delito. B. Una infracción administrativa de tráfico grave. C. Una falta. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta A. Norma. Ley Orgánica 10/1995. Arts. 13 y 33. Cod. 1920. ¿Qué pauta de actuación que debe seguirse en caso de incendio de un vehículo no es correcta? A. Accionar la luz de emergencia. B. Frenar con precaución deteniendo el vehículo a la derecha, fuera de la calzada y del arcén si fuera posible. C. Tener presente el empleo de las salidas de emergencia mediante los adecuados procedimientos de actuación. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Sin referencia. Cod. 1921. ¿Qué pauta de actuación que debe seguirse en caso de incendio de un vehículo no es correcta? A. Utilizando el botiquín del autobús, el conductor debe curar a los heridos. B. Tener presente el empleo de las salidas de emergencia mediante los adecuados procedimientos de actuación. C. Una vez extinguido y refrigerado el combustible, se abrirá el portón del motor y se comprobará su estado. D. Comunicar a la empresa lo acontecido. Respuesta A. Norma. Sin referencia. Cod. 1923. ¿Qué pauta de actuación que debe seguirse en caso de incendio de un vehículo no es correcta? A. Se comprobará, extremando la precaución, la no existencia de un nuevo foco de fuego. B. Tras comprobar la imposibilidad de reignición, se deberá poner los triángulos de preseñalización de peligro mientras se espera la oportuna ayuda. C. El conductor no tiene la obligación de intentar apagar el fuego con el extintor, eso es cosa de los bomberos. D. Recoger el extintor y seguir el protocolo de la extinción. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 1924. ¿Qué pauta de actuación que debe seguirse en caso de incendio de un vehículo no es correcta? A. Recoger el extintor y seguir el protocolo de la extinción. B. La comunicación a los viajeros debe ser rápida, concisa e intentando no crear pánico ni angustia. C. No dejar de velar por la seguridad de los viajeros impidiendo que accedan al vehículo, ni dejar de vigilar el mismo. D. Todas las respuestas anteriores son pautas correctas. Respuesta D. Norma. Sin referencia. Cod. 1925. Las infracciones a la normativa de circulación de vehículos y seguridad vial se clasifican en A. Leves, graves y gravísimas. B. Graves o muy graves, exclusivamente. C. Leves, graves y muy graves. D. Estas infracciones no tienen clasificación. Respuesta C. Norma. Road Legislativo 6/2015. Art. 74,3. Cod.
1926. Conducir con seguridad es sinónimo de A. Utilizar el vehículo con la máxima atención. B. Anticiparse a las acciones de los demás conductores y de los peatones. C. Evitar siempre riesgos innecesarios. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 1927. ¿Cuál de las siguientes infracciones está presente con menos frecuencia en accidentes de tráfico? A. Conducir utilizando incorrectamente la señalización o los elementos de seguridad de los vehículos. B. Circular con exceso de lentitud. C. Circular con fatiga o somnolencia, con falta de atención o con distracciones durante la conducción. D. Conducir sin respetar la señalización viaria. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 1928. ¿Cuál de las siguientes infracciones está presente con menos frecuencia en accidentes de tráfico? A. Conducir sin respetar la señalización viaria. B. Conducir durante la noche distancias largas. C. Circular a una velocidad inadecuada o peligrosa. D. Conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas tóxicas o estupefacientes. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 1929. ¿Cuáles son las consecuencias de circular a una velocidad inadecuada o peligrosa? A. La apertura inapropiada de las puertas del vehículo. B. El aumento de velocidad incrementa las probabilidades de accidente y su gravedad. C. No tiene consecuencias peligrosas. D. Perturbar y disminuir las aptitudes psicofísicas del conductor. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 1930. Señale cuál de las siguientes afirmaciones contribuye a la seguridad vial. A. La anticipación a las reacciones de los demás y la adecuación de la marcha del vehículo a las circunstancias del entorno. B. El respeto cívico y el cumplimiento de las normas. C. La atención constante y el sentido común. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 1931. Las luces de posición. A. Solo pueden ser delanteras y traseras. B. Solo pueden ser laterales. C. Son de color rojo obligatoriamente. D. Pueden ser delantera, traseras y laterales. Respuesta D. Norma. Road 2822/1998 anexo décimo, 1,4 y 1,5. Cod. 1932. Las luces de largo alcance también son denominadas A. De carretera. B. De posición. C. De alcance intermitente. D. De gálibo. Respuesta A. Norma. Road 2822/1998 anexo décimo, 1,3. Cod. 1933. Las luces de corto alcance también son denominadas A. De gálibo. B. De cruce. C. De frenado. D. De carretera. Respuesta B. Norma. Road 2822/1998 anexo décimo, 1,2. Cod. 1934. Los retrocatadióptricos también son denominados A. Luces intermitentes. B. Luces de frenado. C. Catadióptricos. D. Luces de posición. Respuesta C. Norma. Road 2822/1998 anexo X 1,16. Cod. 1939. La señal de emergencia. A. Consiste en el funcionamiento simultáneo de todas las luces indicadoras de dirección. B. Consiste en una o dos luces de color blanco que se encienden automáticamente cuando el conductor introduce la marcha atrás. C. Son dispositivos que tienen por finalidad señalizar y advertir la presencia de un vehículo mediante la reflexión de la luz procedente de una fuente luminosa externa. D. Son dispositivos de color verde que sirven para reflejar. Respuesta A. Norma.
ROU 2822/1998 anexo 1,9. Cod. 1941. ¿Qué luces son utilizadas para indicar un cambio de dirección hacia la derecha o hacia la izquierda? A las luces intermitentes de señalización de emergencia. B. Las luces indicadoras de dirección. C. Las luces de frenado. D. Las luces de marcha atrás. Respuesta, B. Norma. ROU 2822/1998 anexo 1,8. Cod. 1942. ¿Qué luz es utilizada para iluminar la vía por detrás del vehículo y advertir que se va a desplazar marcha atrás? A las luces intermitentes de señalización de emergencia. B. La luz de frenado. C. La luz de marcha atrás. D. La señal luminosa de los vehículos especiales. Respuesta, C. Norma. ROU 2822/1998 anexo 1,7. Cod. 1943. ¿Qué luz es utilizada para hacer el vehículo más visible por detrás en caso de niebla densa? A. El catadióptrico. B. La luz trasera de posición. C. El retrocatadióptrico. D. La luz antiniebla trasera. Respuesta, D. Norma. ROU 2822/1998 anexo 1,13. Cod. 1944. ¿Qué luces son de color amarillo auto e intermitentes? A. Los catadióptricos. B. Las luces indicadoras de dirección. C. Las luces de frenado. D. La luz de marcha atrás. Respuesta, B. Norma. ROU 2822/1998 anexo 2. Cod. 1945. ¿Qué luces son de color rojo de mayor intensidad que la luz de posición trasera? A. Las luces de frenado. B. Las luces indicadoras de dirección. C. La luz de carretera o corto alcance. D. La luz de cruce o largo alcance. Respuesta, A. Norma. ROU 2822/1998 anexo 2. Cod. 1946. Los automóviles de, al menos, 4 ruedas estarán obligados a llevar instaladas. A. 2 luces blancas delanteras de corto alcance o cruce. B. 2 luces rojas delanteras de frenado. C. 2 luces delanteras de marcha atrás. D. 2 luces antiniebla delanteras. Respuesta, A. Norma. ROU 2822/1998 anexo 2. Cod. 1947. Los automóviles de, al menos, 4 ruedas están obligados a llevar instaladas. A. Luces antiniebla delanteras. B. Al menos 2 luces de largo alcance de color blanco. C. Retrocatadióptricos triangulares delanteros. D. Varias luces de frenado en la parte delantera del vehículo. Respuesta, B. Norma. ROU 2822/1998 anexo 2. Cod. 1948. Los automóviles con una anchura superior a 2,10 metros deberán llevar A. Señales luminosas de vehículo especiales. B. Catadióptricos triangulares. C. Luces de gálibo. D. Una tercera luz de freno. Respuesta, C. Norma. ROU 2822/1998 anexo 2. Cod. 1949. Las luces de gálibo. A. Son opcionales en todos los vehículos. B. Son obligatorias para todos los vehículos automóviles. C. Son obligatorias. D. Son opcionales para vehículos con una anchura entre 1,80 y 2,10 metros. Respuesta, D. Norma. ROU 2822/1998 anexo 2. Cod. 1950. La tercera luz de frenado. A. Es opcional. B. Es obligatoria para todos los vehículos automóviles.
C es obligatoria para cualquier usuario de la vía. D es obligatoria para vehículos con una anchura entre 1,8 y 2,10 metros. Respuesta. A. Norma. Road 2822/1998 anexo 10, 2. Cod. 1951. La señal compuesta de un catadióptrico rojo en forma de triángulo equilátero de 50 centímetros de lado, superpuesto a otro fluorescente rojo con el centro vacío, es A. Un dispositivo de preseñalización de peligro. B. Un distintivo de transporte de mercancías perecederas. C. Un panel indicador del transporte de mercancías peligrosas. D. Una placa de limitación de velocidad. Respuesta. A. Norma. Road 2822/1998 anexo 11, 16. Cod. 1952. La señal del vehículo colocada en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior es A. El distintivo relativo a la autorización de transporte. B. El distintivo de inspección técnica periódica del vehículo. C. La placa de vehículo lento. D. La placa de limitación de velocidad. Respuesta. B. Norma. Road 2822/1998 anexo 11, 19. Cod. 1955. La placa consistente en una lámina reflectante de 50 por 50 centímetros pintada con franjas diagonales alternas rojas y blancas, que indica A. Que la carga del vehículo sobresale posteriormente. B. Que es un vehículo de servicio público. C. Que el vehículo preseñaliza un peligro. D. Que la carga del vehículo sobresale por la parte delantera. Respuesta. A. Norma. Road 2822/1998 anexo 11, 20. Cod. 1959. De los distintos tipos de señales de circulación, ¿cuáles son prioritarias? A. Las señales y órdenes de los agentes de circulación. B. Las señales verticales de circulación. C. Las marcas viales. D. La señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía. Respuesta. A. Norma. Road 1428/2003 art. 133,1. Cod. 1960. Entre los distintos tipos de señales de circulación que se citan, la prioridad corresponde a las señales verticales de circulación. B. La señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía. C. Los semáforos. D. Las marcas viales. Respuesta. B. Norma. Road 1428/2003 art. 133,1. Cod. 1961. La señal del brazo levantado verticalmente realizada por un agente, ¿a qué obliga? A. Detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente, salvo a los conductores que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad suficiente. B. A permitir la circulación de la vía al tráfico. C. Solamente obliga a detenerse a los vehículos que se acerquen al agente. D. A extremar la precaución por la proximidad de un peligro. Respuesta. A. Norma. Road 1428/2003 art. 143,2. A. Cod. 1964. La señal del balanceo de una luz roja o amarilla efectuada por un agente, ¿qué significa? A. Indica al resto de conductores y usuarios de la vía la necesidad de extremar la precaución por la proximidad de un peligro. B. Obliga a disminuir la velocidad del vehículo a los conductores que se acerquen al agente por el lado correspondiente al brazo que ejecuta la señal y perpendicularmente a dicho brazo. C. Obliga a disminuir la velocidad a los peatones. D. Obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los que el agente dirija la luz. Respuesta. D. Norma. Road 1428/2003 art. 143,2, c. Cod. 1966.
Una bandera amarilla portada en el vehículo de un agente, que indica a la obligación de disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se acerquen al agente por el lado correspondiente al brazo que ejecuta la señal y perpendicularmente a dicho brazo. B. La necesidad de que los conductores y usuarios extremen la atención o la proximidad de un peligro. C. La obligación de detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente desde direcciones que corten la indicada por el brazo o los brazos extendidos y cualquiera que sea el sentido de la marcha. D. Que la calzada queda de nuevo abierta al tráfico. Respuesta, B. Norma. Road 1428/2003 art. 143,3, c. Cod. 1967. Una bandera verde portada en el vehículo de un agente, que indica a la obligación de detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente, salvo a los conductores que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad suficiente. B. Que los usuarios deben disminuir su velocidad. C. Que la calzada queda de nuevo abierta al tráfico. D. La necesidad de que los conductores y usuarios extremen la atención o la proximidad de un peligro. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 art. 143,3, b. Cod. 1968. Un panel direccional provisional. A. Prohíbe el paso e informa, además, sobre el sentido de la circulación. B. Obliga a disminuir la velocidad a los usuarios. C. Prohíbe el paso a través de la línea real o imaginaria que los une. D. Indica que la calzada está totalmente cerrada al tráfico. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 art. 144,2, a. Tercero. Cod. 1969. Los paneles direccionales permanentes son dispositivos A. De balizamiento que prohíben el paso e informan, además, sobre el sentido de la circulación. B. De balizamiento fijados con el objetivo de guiar y señalar a los usuarios un peligro puntual mediante el cual se informa sobre el sentido de la circulación. C. Que prohíben el paso a través de la vía. D. Que indican que la calzada está totalmente cerrada al tráfico. Respuesta, B. Norma. Road 1428/2003 art. 144,2, b. Tercero. Cod. 1971. Una luz roja fija. A. Solo afecta a los vehículos especiales. B. Solo afecta a los automóviles. C. Indica a los peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada. D. Indica que la calzada está totalmente cerrada al tránsito. Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 art. 144,2, a. Quinto. Cod. 1972. Unas luces amarillas fijas o intermitentes, que indican A. Prohíben el paso a través de la línea imaginaria que une. B. La situación de un peligro puntual, además de informar sobre el sentido de la circulación. C. Que la calzada está totalmente cerrada al tráfico. D. Que la calzada está abierta al tráfico. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 art. 144,2, a. Sexto. Cod. 1973. ¿Cómo deben ser los elementos de seguridad instalados en todos los vehículos? A. De seguridad activa. B. De seguridad pasiva. C. De seguridad activa y pasiva. D. De seguridad electrostática. Respuesta, C. Norma. Sin referencia. Cod. 1974. La seguridad activa, ¿cómo se denomina? A. Seguridad primaria. B. Seguridad dinámica. C. Seguridad secundaria. D. Seguridad estática. Respuesta, A. Norma. Sin referencia. Cod. 1975. La seguridad pasiva, ¿cómo se denomina? A. Seguridad dinámica. B. Seguridad secundaria. C. Seguridad primaria.
D. Seguridad estática. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1976. La seguridad pasiva actúa. A. Automáticamente si hay pasividad. B. Actúa automáticamente en todo momento. C. Automáticamente si se produce el suceso que inicie su funcionamiento. D. La seguridad pasiva nunca actúa automáticamente. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1977. ¿En qué circunstancias se deben utilizar las luces de posición? A. Entre la salida y el ocaso sol. B. A cualquier hora del día. C. Cuando el conductor tenga problemas de agudeza visual. D. Entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad. Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 art. 99,1. Cod. 1978. La luz indicadora de dirección se utilizará. A. Para advertir de un servicio de urgencia en un vehículo no prioritario. B. Cuando un vehículo no pueda alcanzar la velocidad mínima exigida y exista peligro de alcance. C. Para señalizar un vehículo inmovilizado, aunque sea por circunstancias del tráfico, en autovías y autopistas o en lugares de deficiente visibilidad. D. Para advertir de un desplazamiento lateral. Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 art. 109,2. A. Cod. 1979. Las luces de posición delanteras. A. Son obligatorias para los automóviles. B. No son obligatorias en los automóviles. C. Son opcionales para los automóviles. D. Solo son obligatorias para vehículos de dos ruedas. Respuesta, A. Norma. Road 2822/1998 anexo 10, 2. Cod. 1980. Las luces de posición traseras. A. No son obligatorias para los automóviles. B. Son obligatorias para los remolques y semirremolques no agrícolas. C. No están permitidas para los remolques. D. Son opcionales para cualquier vehículo. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 anexo 10, 2. Cod. 1981. Las luces de corto alcance o cruce. A. No son obligatorias para los automóviles. B. Son obligatorias para los remolques. C. No están permitidas para los remolques. D. Son opcionales para cualquier vehículo. Respuesta, C. Norma. Road 2822/1998 anexo 10, 2. Cod. 1983. Las luces de gálibo delanteras. A. Están excluidas en los remolques. B. Son obligatorias para los remolques de más de 2,10 metros de anchura. C. Son opcionales para cualquier remolque. D. No son obligatorias para ningún vehículo automóvil. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 anexo 10, 2. Cod. 1984. ¿Cuáles son los elementos de seguridad activa más destacados en los vehículos? A. Los frenos y las ruedas. B. El cinturón de seguridad. C. Los airbag. D. El reposacabezas. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1985. ¿Cuáles son los elementos de seguridad pasiva más habituales en los vehículos? A. Los pretensores de frenada. B. Los aquabags. C. El apoyabrazos del conductor. D. El cinturón de seguridad, los airbag y los reposacabezas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1988. El ABS es un dispositivo que A. Evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo. B. Aumenta la aceleración constantemente. C. Evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras.
D. Corrige los efectos de subviraje. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 1989. El ASR es un dispositivo que A. Evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras. B. Permite una aceleración más rápida. C. Aumenta la velocidad. D. Evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 1990. El ESP es un dispositivo que A. Permite una aceleración más rápida. B. Corrige los efectos de subviraje. C. Aumenta la aceleración constantemente. D. Evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 1991. El dispositivo ABS es una mejora muy importante de la seguridad activa del vehículo porque A. Permite reducir la distancia de frenado en cualquier supuesto. B. Permite mantener el control sobre la suspensión. C. Mejora la eficacia del motor. D. Permite reducir la distancia de frenado y mantener el control sobre la dirección. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 1992. El ASR o Automatic Stability Control, ¿sobre qué parte del vehículo actúa? A. Sobre las ruedas propulsoras. B. Sobre las ruedas delanteras. C. Sobre las ruedas traseras. D. Sobre las llantas. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 1993. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿cómo debe ser la presión de inflado de un neumático? A. Cuanto más presión, más seguridad. B. Debe ser la recomendada por el fabricante. C. Cuanto menos presión, más seguridad. D. La presión ha de ser muy baja. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 2005. ¿Cuál es el objetivo del airbag? A. Obtener una conducción más suave. B. Detener, en caso de golpe brusco, el cuerpo de los ocupantes de un vehículo lo más suavemente posible. C. Aumentar la velocidad. D. Aumenta la aceleración. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 2008. Para su ajuste óptimo, la parte superior del reposacabezas debe estar A. 10 centímetros por encima de la parte superior de la cabeza. B. A la misma altura que la parte posterior de la cabeza. C. Por debajo de la nuca. D. A 20 centímetros por encima de la parte superior de la cabeza. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 2011. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente? A. Avería mecánica. B. Incendio del motor del vehículo. C. Incendio de cualquier parte del vehículo y evacuación, bien por puertas de acceso, puertas de socorro, ventanas de socorro o trampillas de evacuación. D. Vuelco parcial o total del vehículo. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 2012. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente? A. Choque frontal. B. Pinchazo o reventón de neumático. C. Vuelco parcial o total del vehículo. D. Caída al agua del vehículo. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 2013. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente? A. Cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para las personas. B. Choque frontal lateral. C. Cualquier circunstancia que impide que el vehículo pueda proseguir su marcha. D. Choque frontal. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 2014.
Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente? A cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para las personas. B. Cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para los bienes. C. Incendio del motor del vehículo. D. Avería mecánica. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2015. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente? A cuando una circunstancia de tráfico no supone un peligro grave para las personas. B. Incendio del motor del vehículo. C. Choque frontal. D. Vuelco parcial o total del vehículo. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 2021. Ante una situación como la caída de carga sobre la vía, ¿qué actuaciones deben realizarse? A. Se deberá apartar el vehículo para evitar que, junto con la carga caída, acreciente el riesgo provocado. B. Se deberá retirar o apartar el obstáculo. C. Se deberá dejar lo más limpia posible la calzada. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2022. Ante una situación como la caída de carga sobre la vía, ¿qué actuaciones no deben realizarse? A. Señalizar convenientemente la zona. B. Avisar del peligro al resto de usuarios de la vía. C. Dar cuenta inmediatamente a los servicios de auxilio en carretera. D. Abandonar la zona inmediatamente para evitar males mayores. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2024. Señale qué indicio puede indicar la existencia de una situación de riesgo. A. Hay olor de combustible. B. Humos. C. Situación anómala del tráfico. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2025. ¿En cuál de las siguientes situaciones no es aconsejable que el conductor decida evacuar el vehículo? A. Si hay muchos relámpagos en el cielo. B. Existencia de un incendio o peligro inminente de incendio en el vehículo. C. Se detecta olor a fuga de combustible. D. Dada la situación del vehículo en la vía, hay una probabilidad importante de colisión de otros vehículos. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 2026. ¿En cuál de las siguientes situaciones no es aconsejable plantearse la decisión de evacuar el vehículo? A. Se detecta olor a fuga de combustible. B. Si caen rayos. C. Dada la situación del vehículo en la vía, hay una probabilidad importante de colisión de otros vehículos. D. Existen unas circunstancias físicas que hacen del autobús un refugio inestable, como una crecida de agua. Respuesta, B. Norma.